Entonces, Sí. como usted me había dicho que, bueno, que tratáramos de simplificar el tema del trabajo. Al tratar de simplificar, yo tengo tengo tres ideas en realidad, este, pero ninguna me lleva a algo simple, ninguna me lleva, o sea, si yo me pongo a plantear, por ejemplo, una de las cuestiones que se me ocurría era la revisación técnica obligatoria. También me tengo que ir a diversos campos para poder plasmarlo en una tesis. Entonces no se me hace algo tan simple en cuanto a la investigación, en cuanto al material, en cuanto a la normativa, en cuanto al encuadre social, legal, al marco estatal, de cuáles son las situaciones. Ya es como que yo intento hacerlo chico y se me va muy grande. Entonces, digo, yo no voy a poder plasmar en algo. Nunca hice una tesis, siempre he hecho trabajos chicos, pero jamás en mi vida he hecho una tesis. Entonces, Discúlpame, Ana. ¿Y no te gustó lo que yo planteé el otro día, que te decía doctora Ruiz, ahí cuando estábamos en clase? ¿de qué era el tema, Claudia? No, entonces no lo escuchaste. No, no, bueno, No, sí después te escuché, lo... pero no, Ah, sí era escuché. lo de fotoprevención usando todas las cámaras para poder trabajar, digamos, en la prevención. Me parecía que era muy interesante poder hacer Claro, pero si hablar vos con vas los a hablarlo, legisladores. bueno, pero es lo mismo que yo le planteaba al profe, ¿me entendés? O sea, el marco para llevar un... No te escucho, te perdí, o soy yo, no sé. No, también me quedé sin audio de Ana. un proyecto a la Ahí va. legislatura de ley, o sea, hay que llevar una... ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, Te sí, había sí, sí. ido el audio, no, al menos yo no escuché. Te digo que con respecto al tema que vos planteas, o sea, desde una cuestión, desde un punto de vista técnico, tal vez desde algún punto de vista de una medida de seguridad, pero llevarlo a la legislatura, plasmarlo como un proyecto de ley o intentar, es como decía el profe, lleva un estudio bastante amplio, lleva cuestiones estadísticas, lleva cuestiones también de investigación y de antecedentes, para llevarlo a la legislatura es amplio. Por más que vos me digas, yo voy a llevar una parte y vos vas a llevar la parte legal, pero la parte legal tiene que ir fundamentada en diversos factores y es donde se pone más amplio el tema. Por eso yo desisto un poco de Vos la sabés que parte yo lo legal. veo mucho más simple creo que lo estás como haciendo como un fantasma, creo que no es tan complejo, vos sabés, yo no No, sé, no, un yo lo proyecto noto de más ley es simple, algo, no, y si un querés proyecto después lo de ley hablamos. no es algo tan simple. Un proyecto de ley no es algo tan simple, Está debe llevar un bien, fundamento. no digo que Es simple para el que sea va y lo simple. habla, te digo, pero para el que lo fundamenta legalmente no es tan simple. Los asesores de los diputados deben llevar un estudio para que el diputado vaya y plantee ese proyecto de ley. El diputado habla lo poquito, lo reducido, pero el Bueno, estudio no es de eso se simple. trata, está bien, pero de eso se trata tu relevamiento. Yo hoy me tuve que ir al 107, al 911, o sea, por supuesto tenés que salir, visitar, ir a la legislatura, hablar con un diputado, con otro, con quien, o sea, sí, obvio, No, con los pero no es diputados no algo que no tenés se que puede hablar hacer, a si los eso me diputados son la refería. cara. Los diputados son los que venden la propaganda. Es así. Que vos con el diputado no tenés que hablar, tenés que hablar con su huequito. Estamos negadas, no importa, bueno, No, no, está bien. no, no. Eh, No, no, porque cada uno tiene yo, su era una punto. sugerencia con mucho cariño, pero todo bien, Es, no hay problema. es que tu trabajo era, o lo que vos me planteas es muy similar a lo que yo le planteé al profe. Y el profe me dijo que era una pretensión muy amplia. ¿Me entendés? Y vos me estás planteando un punto
una parte del trabajo que la que vos vas a hacer, que es esa de ir, de hacer las encuestas, las entrevistas y todo lo demás, y me planteas a mí un plano legal que yo, en lo poco que yo conozco, más o menos entiendo lo que el profe me quiso decir el otro día, entonces yo sé que es amplio y que no es tan fácil como pues, se aparenta, no es un fantasma, es algo que se debe plasmar, que se debe fundamentar y que debe estar justificado desde distintos puntos legales. Entonces, ahí es donde yo trato, ¿me entiendes?, de buscar la simplicidad, como me dijo el profe, del trabajo. Ahí me parece a mí que es la cuestión. No es una negación, sino que yo lo veo en esa realidad. Bien, 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 sí. Lo importante en este punto es que aparentemente ya tiene tema, ¿no? Entonces, de ese tema es el que nosotros tenemos que ir reduciendo. Si bien se puede hacer algo, algo grande, si se quiere algo que conlleva mucho estudio, mucha investigación y que dé un resultado bastante interesante, ustedes recuerden que estamos limitados en el tiempo y por eso es lo que les pido la simplicidad en la realización del trabajo. Y también tengan en cuenta de que el trabajo o el proyecto, la tesis, el trabajo final que ustedes están haciendo, no es algo que se tiene que llevar a cabo obligatoriamente, ¿no? Puede ser una propuesta o simplemente un trabajo de investigación dentro de un ámbito científico que va a tener su fundamento científico dentro del marco metodológico, ¿no? Entonces, si se propone en este ejemplo, ¿no? de la propuesta de ley, no es algo que se tiene que llevar a cabo necesariamente, sino que es algo susceptible de estudio para que se aboque a mi investigación, ¿no? En este ejemplo, yo trabajaría, por ejemplo, lo que es el marco legal de la fotografía, si es que es legal, digamos, que una cámara de seguridad saque fotos a propiedad privada, como son los vehículos o a personas, también podría proponer un proyecto de ley y ese proyecto de ley no hacerlo con la investigación a nivel de una ejecución, una ley ejecutada, sino desde el punto de vista social, ¿no? ¿Cómo impactaría en la sociedad esto? ¿Cómo solucionaría o posible solución para algunos siniestros de tránsito? ¿No? No sé si quizás me hago entender, pero no es necesario de que lo llevemos a cabo con la materialización del proyecto, sino que sea susceptible de estudio, de comparación, de cotejo, susceptible a un ámbito científico, que es el que abarca este trabajo final. Entonces, cualquier tema que yo elija, que esté relacionado lógicamente con todo lo que nos compete, es susceptible de estudio y nosotros vamos a decidir la cantidad que queremos abarcar y a dónde lo queremos llevar dentro de la cátedra. Después, en un futuro, pueden ustedes presentar este trabajo para que se desarrolle, se materialice, ¿no? Pero eso ya va a ser fuera de la cajera, fuera de la cátedra, y ustedes van a tener en su mano, en su poder, un argumento científico que les va a decir, miren, hice esto, estos son los resultados, esta es la solución, veamos dónde lo aplicamos, veamos cómo lo hacemos, o de hecho acá está todo listo para que lo hagan y está servido en bandeja con su argumento científico, ¿no? Pero no necesariamente se tiene que materializar. Hay algunos trabajos que se pueden llegar a materializar bajo una propuesta, o que el trabajo en sí sea una propuesta material que sirva para la comunidad, para la sociedad. Pero recuerden también la burocracia en la que estamos sumergidos, en la que vivimos, y la dificultad en los tiempos para que esto se pueda llegar a cumplir. Pero lo que sí en sí el trabajo final es una investigación científica que se puede materializar o no, pero es necesario de que tenga, de que absorba este conocimiento científico, ¿no? Para su presentación. Con lo que es la revisación técnica, ahí se puede buscar algo o algún matiz, alguna materia específica para que nosotros podamos trabajar.
podemos ya, si ya tiene el tema, podemos ahí elegir qué es o cómo lo queremos trabajar, si lo queremos trabajar desde lo social, desde el cumplimiento, desde la incorporación dentro de la norma, desde el contexto. Una vez que tenemos el tema, elegimos cómo y de dónde lo vamos a abarcar, ¿no? Porque a la realización técnica lo podemos abarcar desde un lado mecánico, lo podemos abarcar desde un lado social, cómo impacta, si se cumple, si no se cumple, desde un lado de normativo, si corresponde, si es competente la ley vigente, si es competente lo que se está pidiendo con las nuevas tecnologías, con las actualizaciones, con los nuevos vehículos, con lo que fuese. Se puede ver desde un ámbito de seguridad vial, si sirve los vehículos que tienen la revisación técnica para cometer menos errores a la hora de su manejo. En fin, se lo puede buscar de varios lados o de uno en específico y abarcarlo desde ahí, ¿no? No sé qué pensó más o menos usted, Ana, referido a la realización. Y dentro de uno, es uno de los temas, profe, porque yo todavía sinceramente no me decido. Esa es la Es que verdad, no me, es que sí, me cuesta. usted sabe de que mientras vaya y a todos le va a pasar lo mismo, mientras vayan desarrollando el trabajo, se les va a ir ocurriendo otras cosas que lo van a querer incorporar, ¿no? O se les va a ocurrir otro tema, decir, uy, ¿por qué no trabajé esto? ¿O cómo lo incorporo? Eso es algo común y habitual, así que no se preocupen. El trabajo puede mutar, puede variar, puede cambiar y de hecho así va a ser hasta el último día que se presenten, hasta el día que ustedes lo impriman, que ahí van a poner los agradecimientos lo que ustedes crean, pero hasta el día de la impresión el trabajo va a cambiar, va a mutar porque van a ir agregando y van a ir sacando cosas. Lo importante es que ustedes tengan bien presente el tema que quieran trabajar, el área dónde, cómo, cuándo, por qué, con qué, quién, qué, y de ahí no apartarse, ¿no? Porque si no se va a seguir ampliando no van a llegar a terminarlo, dada la cantidad de cosas que quieren meter, pero es habitual y es muy común de que ustedes empiecen a hacer algo y, pero me acuerdo de esto, pero esto y esto, y van a ir cambiando todo el tiempo. Sí, sí, ahí es donde se me generan las cuestiones de duda. Más o Este, menos, ¿tienes ahí pensado por dónde, por qué? sí, tal vez más en el social y en la cuestión legal. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien la cuestión mecánica compete a lo que es el taller en sí y a las cuestiones de los profesionales que están ahí, pero, a ver, en la sociedad en sí, nosotros si no tenemos que salir de la provincia, si no tenemos alguna emergencia o para viajar por vacaciones, que sabemos que nos van a exigir en otro lado, generalmente, o a no ser que se levante alguna medida, digamos, represiva, que nos estén amenazando, que nos van a sacar multa o algo, nadie lleva el vehículo a revisar, porque es una realidad. Y más allá de saber de que el riesgo que conlleva tener un vehículo en malas condiciones, uno lo mismo lo sigue usando hace, siempre la conciencia es para el otro y nosotros hacemos la vista a otro lado o el oído sordo y siempre la crítica es, mira, este no hace, no dice, no lleva, no cumple, pero en realidad somos todos como sociedad en esas Excel- cuestiones. Entonces, Excelente. a partir de ahí y a partir de lo que es las medidas coercitivas, cómo se pueden fundar, cómo se pueden plasmar, qué es lo que se puede hacer en esas situaciones también para llevar a la concientización, tanto un poco social, desde un punto de vista pasivo, pero que esté, digamos, en la línea de lo legal para que también tome conciencia la gente y sepa que si no cumple, tiene como todas las otras medidas, por ejemplo, con las cuestiones de alcoholemia, con las cuestiones de las inseguridades que provocan las situaciones en la vía pública. Eso me parece a mí que podría ser un tema y lo podría hacer, tratar de simplificar si se puede en esa cuestión. Tal cual, tal cual. De hecho, todo lo que usted estaba diciendo respecto
a las confirmaciones, que quizás todo el mundo sabemos de que si no salimos de la provincia, de que no hay multas para con ello, de que hay vehículos muy antiguos que circulan y demás, son todas afirmaciones que ya le dan el tema a usted en modo de hipótesis. Todo lo que usted dijo le sirve para su trabajo, si es que elige esa área y ese tema, para involucrarlas dentro de este trabajo y convertirlas en hipótesis científicas, en trabajo científico. ¿Cómo es eso? Confirmar mediante el trabajo de investigación si lo que usted dice es verdad o no, si lo que la gente dice en todo lado, lo que se replica, lo que sabemos, es cierto o no. Entonces, ¿cómo? Mediante encuestas, ejemplo, ¿no? Así tirando rápido, 100 encuestas a 100 conductores de 100 vehículos distintos. Hicieron la revisación en qué año, cuándo fue la última vez, por qué no, qué es necesario para que usted la haga, es muy cara, distintas preguntas que le van a servir a usted para después, en el marco metodológico, desarrollar propuestas, de decir, bueno, el resultado fue de que el 80% de los conductores dicen de que no la hacen porque es muy cara. Entonces se propone, no sé, bajar el precio o cualquier cosa, o no sé, que el resultado haya sido de que no es cara, sino que hay un solo taller y no tienen turno. Entonces se propone como solución crear otro mecánico, otro taller, lo que fuese, ¿no? Pero ahí usted ya tiene todo lo que usted sabe o sabemos como sociedad incorporar en el trabajo para confirmarlos o no. Quizás el resultado sea de que de los 100 conductores que usted le hizo la pregunta, el 90% tiene la revisación técnica. Entonces ahí ya le va a dar una negativa a sus hipótesis, pero van a ser una negativa fundamentada en ese trabajo de investigación, ¿no? Entonces, usted ya, si es ese el tema, ya lo tiene quizás simplificado porque elige el área social de la revisación técnica. ¿Qué parte del área social? ¿Por qué no se hace la revisación técnica? O usted fundamenta de que no hay la cantidad de vehículos con la revisación en circulación. Entonces, desde ahí parte todo su trabajo. Ya es algo, ya es un subítem de un tema, ¿no? Entonces, si esa es su elección, ya prácticamente está simplificado porque es un área concreta con la que va a trabajar. Me faltan como 15 puntos más. Lo quiere hacer bien amplio. No, no. No, no, yo quiero, es como le decía, tal vez en el desconocimiento, porque como le decía, yo nunca hice un trabajo parecido a una tesis, he hecho otro tipo de trabajo que tal vez sean similar, pero no sé si tan minucioso con esta cuestión de llevar todos los pasos y de hacer las investigaciones y todo lo demás. Pero bueno, lo primero que debería hacer entonces sería hacer una encuesta y de ahí para ver si mi postura tiene fundamento o no. No, no, de hecho las encuestas y las entrevistas es algo de que se empieza a hacer cuando ya tenemos bien sabido lo que queremos trabajar, el tema, los objetivos, las hipótesis, porque se nos puede pasar alguna pregunta, se nos puede pasar algún ítem de la encuesta y después es difícil recrear, sobre todo las encuestas que son anónimas prácticamente, ¿no? Las entrevistas quizás mediante un mensaje de voz, un mensaje de texto, mira, me olvidé de preguntar esto, se puede, pero lo que son las entrevistas es difícil de recrear. Entonces, algo de lo que quizás se hace cuando tiene bien presente lo que se quiere trabajar. Lo primero que hay que tener bien selecto es el tema y los objetivos. A ver, si mi tema es la realización técnica, ¿qué quiero trabajar? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Analizar la incorporación en el artículo, analizar el impacto social que tiene, analizar la cantidad de vehículos que tienen la realización, analizar y estudiar por qué no se hace la realización, ¿no? O algo, pero el objetivo, el analizar, el trabajar, el preguntar, el saber en lo que tenemos que tener bien para después ir al campo y hacer esas propuestas, ¿no? Esas entrevistas, esas encuestas, ya sabiendo lo que quiero realizar, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, sí, no, yo a lo que me refería era para ver si, más allá de, bueno, de tener el tema, aún no tengo las cuestiones analizadas, pero como para ver si mi idea, mi idea se puede llevar, se puede plasmar o no en un trabajo, porque como me decía usted, si voy al campo y veo que de 200 personas, 180 tienen el RTO, la revisación técnica, entonces como que no va por ahí, me parece. Por Pero eso eso, se me ocurría. claro, no, no, pero eso no, no es problema, ¿no? Que se dé con la negativa a una de las hipótesis que probablemente le pase a muchos, ¿no? De que nosotros pensamos y hacemos una hipótesis diciendo de que la FTO o la realización no se hace en el municipio de La Rioja porque es muy caro, ¿no? Esa es una de mis hipótesis. Después voy a las entrevistas y me resulta de que el valor de la realización es equivalente a 2 lomitos, ¿no? O a, no sé, 800 pesos, por ejemplo. Entonces, veo de que económicamente no es caro si se divide en la cantidad de años que dura la realización, es algo así como 1 peso por día, ¿no? Entonces no es un gasto equivalente en este ejemplo, ¿no? No es un gasto equivalente que pueda llevar a que no se haga la realización. Ese argumento, ese resultado que a mí me dio de los 800 pesos, de 1 peso por día, es argumento para descalificar una hipótesis que yo tenía, pero es un argumento científico que sirve para descalificar esa hipótesis, ¿no? Entonces es un resultado positivo para el trabajo. ¿Por qué? Porque yo pensaba una cosa, pero cuando voy al argumento científico, cuando voy al estudio, el resultado es que es otro, ¿no? Entonces ya tengo ahí mi trabajo final, no como yo pensaba, no con mi hipótesis, pero con otro resultado que es igual de importante. No sé si me hago entender. No importa el Sí, resultado que nos lleva el trabajo. Lo importante es que ese resultado esté fundamentado. Y tampoco acá entran a cuestionarse por qué ese tema, por qué ese trabajo, sino lo que se cuestiona o lo que se va a cuestionar con ese tribunal es la metodología, la investigación en sí. Es como les decía la primera clase, si ustedes dicen de que el PowerPoint que tienen acá, el fondo es negro, yo lo estoy viendo blanco y ustedes en su trabajo me argumentan de que es negro con argumentos científicos, de que hicieron encuesta y el 90% de las personas dicen de que es negro, por más que a mí me parezca blanco, va a estar correcto el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene su trabajo y su formación científica, ¿no? Que llega a ese resultado. Entonces, en eso no va a haber cuestionamiento alguno del resultado. Lo que se va a cuestionar es cómo se investigó y cómo está conformado el trabajo, pero los resultados, siempre y cuando estén bien constituidos científicamente, en ese argumento científico, van a ser correctos. Por eso el trabajo final está aprobado. Una vez que ustedes lo presentan, pasadas las correcciones, pasado todo, el trabajo está aprobado. No se puede desaprobar y ustedes en la mesa final, cuando vayan a defenderlo, no lo pueden desaprobar el trabajo porque tienen ya todo su argumento científico. Lo que pueden hacer es elegir si ese trabajo es un 6 o es un 10 mediante la defensa que ustedes les dan, ¿no? Pero no se puede desaprobar el trabajo por esto mismo. Así que no le tengan miedo a las negativas de sus pensamientos o a las negativas de un resultado, ¿no? Porque eso también es muy valorado. Quizás la negativa dentro del método científico es lo más valorado. ¿Por qué? Porque se descarta algo para seguir estudiando, ¿no? Y de hecho así la evolución científica se basa más en la negativa que en la positiva. Lo importante es que ustedes vayan teniendo el tema, ¿no? Después vamos a ir metiéndonos más en lo profundo y a elegir bien lo que ustedes quieren hacer sin que se les vaya de la mano, ¿no? Sin que hagan encuestas de 6 hojas cada encuesta, que tengan que analizar 100 preguntas, 100 datos, 100 metodologías, que tengan que hacer 50 entrevistas, no, sino que vamos bien a lo concreto, ¿no? ¿Qué quiero trabajar?
cómo lo voy a trabajar y qué espero de este trabajo, ¿no? Pero lo importante ahora, hoy, y en lo que va del tiempo, es el tema, ¿no? El tema es como fundamental, o el área, ¿no? Y después vamos entrando un poquito más en profundidad. ¿Alguien más con alguna duda, con algún tema que haya elegido, que quieren que lo trabajemos con el grupo? Todos pueden aportar, ¿eh? Pueden ayudarse entre ustedes, eso no hay ninguna restricción, ni mucho menos. De hecho, es un taller, así que para eso estamos. ¿No? Si no, empezamos con los antecedentes, que es el paso que nos compete seguir dentro de este trabajo final. Bueno, espero que vayan bien con el tema, ¿no? Recuerden, 21 de octubre, a ver si no anoté mal. Así nos dijo, 21/10. 21 de octubre es cuando tienen que presentar el anteproyecto. ¿En qué se basa el anteproyecto? En todos los puntos del trabajo final, menos en la metodología. Este anteproyecto va a tener correcciones previas a la entrega final del trabajo, pero no va a ser evaluativo en cierto sentido. ¿Cómo es esto? No va a ser evaluativo de que está bien, de que está mal, sino de que va a tener correcciones, o en el mejor de los casos no va a tener correcciones y se va a autorizar a seguir el proceso, o quienes estén avanzados y quieran presentar más, mucho mejor, pero esta fecha es fundamental para presentar el anteproyecto, y quien no lo presente no va a poder seguir avanzando, ¿no? No va a poder presentar el trabajo final. ¿Por qué? Porque es necesario de que tengamos en la cátedra ya el trabajo de todos ustedes para saber de que están avanzando, de que están trabajando, y no el último día presentar todo sin ninguna corrección, ¿no? Porque va a ser mucho más fuerte y duro el golpe, si se quiere, ¿no? O todas las correcciones juntas, realizarlas un día antes de la presentación. Entonces esa fecha es fundamental para que presenten ese trabajo final. El preproyecto del trabajo final, que va a tener algo así como de 10 a 15 páginas, va a tener lo fundamental de la selección de su tema, por qué lo eligen, la introducción, los antecedentes reducidos o todos los antecedentes, si es que ya los tienen, los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, las hipótesis y el marco teórico, ¿no? Vamos a entrar ahora en lo que son los antecedentes en el marco teórico. Profe, disculpe, ¿puedes Sí. repetir? Se me fue el audio, no escuché nada. No, les decía de que el anteproyecto que se presenta el día 21 de octubre va a estar compuesto por el tema. El título también es algo que ustedes los pueden ir modificando hasta el último día, hasta el día de la impresión del trabajo, así que el título no es algo que se pide igual que el índice, ¿no? Entonces se les va a pedir el tema, la introducción al tema, que es lo que vimos en la clase pasada, los antecedentes, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis y marco teórico. Todo esto no tiene que ser tal cual ustedes lo van a presentar en el trabajo final, sino que tiene que estar presente para ser susceptible de correcciones, ¿no? No es que yo el marco teórico lo presento como anteproyecto, presento 2 capítulos del marco teórico, después cuando avanzo me doy cuenta de que es necesario agregar un tercer capítulo y no lo puedo agregar porque ya está presentado. No, al contrario, es como les digo, se va a ir modificando el trabajo, se va a ir modificando constantemente, pero es necesario poder presentar este preproyecto, esa fecha, para que ustedes y nosotros sigamos avanzando. Quien no lo presenta esa fecha no lo va a poder presentar a fin de año, ¿no? Entonces prácticamente vamos a dar una fecha, una segunda fecha de presentación, como una fecha recuperatorio, si se quiere, pero quien no lo presente se puede considerar prácticamente libre de la cátedra, ¿no? Así que por eso un poco de presión y de énfasis en la presentación, aunque sea mínima, para que sea susceptible de correcciones, para que la podamos corregir
modificar y avanzar, ¿no? Así que tengan bien presente la fecha, el 21 de octubre como primera instancia, y después vamos a dar 2 semanas más como segunda instancia de presentación. Pero anoten el 21 de octubre y no se duerman con la fecha, ¿no? Porque es quizá lo más importante de la carrera, ¿no? Del trabajo final. Así que ténganlo presente y vayan haciéndose un tiempito para cada una de las cosas que vamos viendo en la clase, las vayan agregando al trabajo. Yo calculo que dentro de 2, 3 semanas más tardar, ya vamos a ver cada uno de los puntos conformados que conforman o que deberían conformar el trabajo para que ustedes vayan ya avanzando, ¿no? Vamos con los antecedentes en el marco teórico. ¿Qué son los antecedentes? Que es algo que es un punto que tiene que estar incorporado dentro de su trabajo final. Viene seguido de la introducción. Nosotros vimos en la introducción en la clase pasada de por qué yo elijo ese tema, qué me lleva a elegirlo, tanto en mi experiencia, tanto en mi formación, en lo que fuese, por qué. Introduzco al lector en lo que yo después voy a investigar y voy a dar como conclusión, como resultado, una introducción a el tema que yo elegí. Ahora ese tema, esa selección, tiene que tener antecedentes, porque todo trabajo susceptible de investigación tiene sus antecedentes, ¿no? Ya sean unos antecedentes directos, que estén directamente relacionados con el tema que yo elegí, con la propuesta que yo quiero, o antecedentes que indirectamente estén relacionados. ¿Cómo es esto? Si yo elijo, por ejemplo, crear acá que sepan entender las diferencias en el ejemplo, ¿no? La distancia, vamos a volar un poco. Yo quiero crear, mi trabajo es para crear un auto que vuele a 200 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cuál va a ser mi antecedente? ¿Existen autos voladores de las características que yo quiero? No. Entonces no tengo un antecedente de un auto que se creó y yo basarme en eso para argumentar mi creación. Pero sí existen los autos y sí existen los aviones. Entonces eso me va a servir a mí de antecedente. ¿Qué piensan los autores de un auto? ¿Qué piensan de un auto volador? Si se puede dar, si no se puede dar. Y de ahí fundamentarlo con lo que yo tengo que realizar en el trabajo, ¿no? Entonces, en lo que es siniestralidad, en lo que es educación vial, normalmente existen antecedentes. ¿Qué son estos antecedentes? Son otros autores, otras bibliografías, otros argumentos académicos o científicos que hablan del tema que yo propongo o de algo similar. También pueden existir algunos experimentos, pueden existir algunas puestas en práctica que yo quiero traer a mi provincia y me guío de ese antecedente para estudiarlo, a ver cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, eliminar las rotondas como en Gran Bretaña, ¿no? Donde no existen la gran mayoría de las rotondas, sino que están solamente señalizadas, pintadas. A ver cómo eso puede funcionar en mi municipio, en mi provincia. Entonces yo ya tengo el antecedente de Gran Bretaña y estudio cuáles fueron sus resultados, por qué se hizo eso, qué dicen los autores, y eso es lo que lo incorporo a la tesis, ¿no? Al trabajo final, a este antecedente. Si yo voy a hablar de la revisación técnica, mi antecedente fundamental de la revisación técnica es su incorporación en la ley. Cómo se incorporó, por qué se incorpora, en qué artículo está incorporado, y elegir 1, 2 o 3 autores que hablen de la revisación técnica, ¿no? Cierto autor nos dice esto, este autor nos dice esto, y este último autor nos dice esto. En mi opinión y con mi objetivo, se puede hacer esto, el resultado puede llegar a ser, o mi objetivo es estudiar esta parte en este lugar, en este contexto, ¿no? Entonces, lo importante de los antecedentes es que tienen que ser como mínimo 3 antecedentes, y en lo posible de estos 3 antecedentes, que su presentación, que su investigación de estos autores, de estos antecedentes en sí, no tengan más de 10 años de publicado, ¿no? Entonces, buscar autores, buscar
Esto, acá haciendo la salvedad, ¿no? No es requisito obligatorio esto, de que sean 3 autores exactos y que estos 3 autores tengan publicaciones posteriores al 2011, no. Es un requisito que le da un buen argumento científico dadas las actualizaciones constantes, ¿no?, de los estudios. Pero no es obligatorio, no va a depender de eso, si mi trabajo está bien o está mal, y mucho menos va a ser el resultado necesario de aprobación del trabajo final, ¿no? Es un consejo, si se quiere, o más que un consejo, casi una necesidad, pero que se entienda que esta necesidad no es obligatoria, de que tengan al menos 3 autores, 3 antecedentes, y que estos autores en sus publicaciones no sean menores a 10 años, ¿no? Si no encuentran sobre todo en lo que respecta a la antigüedad, a estos 10 años, pueden incorporar aunque sea uno que tenga esa vigencia en el tiempo, que la publicación que haya hecho ha sido en 2014, 2015, 2020, mucho mejor, pero por lo menos uno. Y de ahí tienen que estar bien citados. Vamos a ver algo de normas APA. Les voy a dejar también un documento de normas APA de cómo citarlos, tanto narrativa, tanto textualmente, cómo parafrasearlo, cómo citar páginas, redes sociales, revistas y demás, porque acá ya empezamos a utilizar las normas APA, sobre todo para lo más difícil, o por lo menos para lo que a mí se me dificulta muchísimo, que es citar con las normas APA. Y con estas modificaciones constantes de quinta, sexta, séptima edición, mucho más, ¿no? Pero les voy a dejar un documento que a mí me sirve mucho al momento de guiarme, de cómo, a ver, cómo cito esta página. Ajá, voy al documento, páginas, sí, hay que poner la página, el año, la publicación, organización, listo, copiamos, pegamos, ¿no? Así que eso también les puede llegar a servir. Les dejo también este PowerPoint que habla de lo que les estaba diciendo, nada más que se extiende un poco más para que ustedes se puedan guiar sobre cómo escribir estos antecedentes, ¿no? Bien, ahora lo primero es buscar el autor, buscar en la bibliografía, buscar el antecedente, buscar quién habló de esto hace un tiempo, quién habló, qué provincia trabajó esto, qué país trabajó esto que yo quiero realizar, cuáles fueron los resultados. Lo importante primero es seleccionarlo. Una vez que lo seleccionamos, hacemos una introducción a lo que habla ese autor, a lo que habla esa bibliografía, y la comparamos con lo que nosotros queremos hacer. Si son 3 autores, los citamos a los 3, copiamos y pegamos, siempre utilizando las normas APA con la cita textual o la que fuese, lo ponemos en nuestro trabajo y después hacemos una comparación. Por ejemplo, según la provincia de Catamarca nos dice que la realización técnica es de un 100% de autos circulando, ¿no? Esto ha evitado del año 2018 al año 2019 una baja de siniestros del 15%. En nuestra provincia esos datos no existen, por lo que no podemos hacer una comparación constante y directa con los datos obtenidos de la otra provincia, pero sí se estima de que si el 100% de los autos tuviesen la realización técnica, se podría bajar la siniestralidad un 15%, ¿no? Algo así, ese ámbito comparativo, si se quieren, de exponer lo que dice un autor, 2 autores o 3 autores, y después mi exposición de lo que se va a tratar el trabajo, de mis objetivos, de lo que yo estoy pensando, que después lo voy a comprobar o no, que son mis hipótesis, ¿no? Entonces, tomo un autor, copio y pego una frase, un resultado, algo que me llame la atención de esa bibliografía, de ese autor, y después hablo de mi trabajo, cómo se relaciona esto que estoy sacando con mi trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera como se van haciendo los antecedentes. Tanto la introducción como los antecedentes, como los problemas y objetivos que vamos a ver en las clases que vienen, son limitados en su contenido a la hora de agregarlos al trabajo final. ¿Qué es limitado?
que no tienen que ser excesivos, no tienen que ser algo que aburra y que tantas comparaciones o tantos antecedentes puede hacer una sobrevaloración del tema y también una sobreinformación de lo que queremos dar. Entonces, seamos precisos con la selección de los autores de estos antecedentes y calculemos que pueden llegar a ser una, dos carillas de antecedentes, ¿no? No más de eso. Recuerden que la introducción puede llegar a ser una carilla como mucho, ¿no? Esto puede llegar a ser dos carillas como mucho. El problema, 10 líneas, 7 líneas. Los objetivos, 3 líneas. Objetivos específicos, una línea, ¿no? Entonces son elementos que constituyen el trabajo que son bien concretos, bien simples, simplificados y que ayuden al lector para decir, bueno, esto ya se investigó, esto existe y en esto se va a basar el alumno, la alumna para guiarse con su trabajo, con sus resultados, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, se profe. va entendiendo. Sí, profe. Bien, excelente, excelente. Acá nos dice los datos básicos que debe contener un antecedente en la investigación. Van a ser de acuerdo al tipo o nivel de investigación. En algunos será necesario mencionar el autor, el año y el país, ¿no? El título, tema y la conclusión. En esto ustedes tengan la total libertad de seleccionar de los autores, de la bibliografía, del antecedente en sí, lo que ustedes crean corresponder, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar el libro de Gómez, de criminalística, específicamente de fotografía en accidentología, la página 23, y ahí a copiar y pegar solamente 3 líneas de eso. Ustedes tengan la total libertad de elegir tanto la bibliografía como el autor, como el contenido. No es necesario de que estén eligiendo un libro completo que te hable de todo y que ese todo se relacione con su tema. Lo único que se les va a pedir que incorporen en los antecedentes, también en la bibliografía, pero vamos primero con los antecedentes, es el autor, el año de publicación y la página de donde ustedes están sacando están copiando o están parafraseando o están trayendo a su trabajo el contenido que desean, ¿no? Entonces, si ustedes eligen un libro, no sé, Humberto Sartori, investigaciones de una tesis del año 2017, ponen Sartori, en paréntesis 2007, páginas de la 3 a la 7, dos puntos, comilla, textual, lo que dice. Cierran comilla y ustedes siguen. Como vemos, el autor en este caso habla de la investigación en el ámbito científico, pero mi proyecto se basa en una investigación para lectores no científicos. Entonces, lo aplicado por este autor no se corresponde directamente a mi trabajo, pero sí me sirve para realizar el marco teórico, ¿no? Puede ser un antecedente así y salvando los ejemplos del tema que nos compete, ¿no? Pero lo importante es que tengan 3 autores que sean de 10, su investigación es con 10 años de antigüedad, por lo menos uno, busquen uno por lo menos, y de ese autor no utilizar toda la bibliografía, utilizar lo específico que se relacione. Si no encuentran autor, proyectos de investigación, pueden ser tesis que ya se hayan realizado sobre lo que ustedes están buscando, pueden ser páginas de internet, pueden ser proyectos de ley, lo que se les ocurra que exista, se puede agregar como antecedente, ¿no? Si es una tesis, si es un trabajo investigativo, mucho mejor porque le da su argumento científico, al igual que una bibliografía, que un librolato, que un libro. Si es una página de internet, también les va a servir, pero les va a dar más contenido científico si es una investigación científica, ¿no? Valga la redundancia. Pero no le tengan miedo a los antecedentes porque es, como les decía en principio, como ustedes van a ir cambiando, van a ir agregando, van a ir leyendo muchísimo, quizás se encuentran con el marco teórico haciendo o definiendo lo que es un accidente, un siniestro de tránsito, definiendo lo que es un automóvil, definiendo lo que es el triángulo accidentológico, y de ahí se encuentran con un autor que les gusta. Entonces este autor lo pueden incorporar en los antecedentes. Esa de la mutación constante que les hablo
del trabajo. O pueden que estén ahora buscando los antecedentes y de pronto encuentran un tema que les gusta, de una tesis que se realizó en España, y es justamente lo que ustedes quieren hacer, entonces ya el marco teórico lo tienen listo. Y lo van agregando, lo van copiando, lo van pegando, siempre y cuando respete las citas de las normas APA, ¿no? Así que eso es la mutación que me refiero. Las funciones de los antecedentes, bueno, esto es más o menos acá está citado con las normas APA, es la edición 6, es esta, ya vamos a ver nosotros la última edición. Acá como nos dice Salazar, ¿no? Parafraseándolo, es delimitar el área de investigación, sugerir guías, áreas, nichos, hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar, expresar proposiciones teóricas generales, postulados, algunos marcos de referencias, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, porque también acá me van surgiendo cosas que pueden llegar a pasar. ¿Por qué también se piden los antecedentes? Porque quizás el tema que yo estoy trabajando, que quiero trabajar, ya se haya realizado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, a ver, y vamos a volar con otro ejemplo, si yo quiero crear un aparato que me sirva para guardar dinero y para guardar tarjeta de crédito, empiezo a investigar y me doy los antecedentes que ya existe este aparato, que ya existe este producto y se llama billetera. Entonces, no puedo yo investigar algo o proponer la realización de algo que ya existe, ¿no? También los antecedentes nos van a permitir saber si lo que yo quiero y estoy haciendo ya existe y es susceptible de estudio. Por ejemplo, si yo en los antecedentes me doy de que en el municipio de la provincia de La Rioja ya se ha comprobado de que la revisación técnica es algo que funciona debido a que el 90% de los conductores o de los vehículos tienen esta revisación, ya a mí el trabajo no me va a servir por lo menos eso específicamente. ¿Por qué? Porque ya se ha realizado. Sí me va a servir para agarrar ese trabajo y buscarlo desde otro punto de vista. Bueno, se ha comprobado que funciona, vamos a comprobar cómo podemos hacer para que ese 90 se transforme en un 100% de los vehículos con la realización, ¿no? O buscarles ahí algo por donde introducir mi trabajo, que no sea repetitivo, que no exista ya ese trabajo, es algo para lo que nos sirven también los antecedentes. Y provee un marco de referencia intermedio a los resultados la proposición de los resultados. Bueno, era cortito el power. ¿Alguna duda con lo que son los antecedentes? Es corto porque es preciso, es buscar un autor, buscar un tema, buscar lo que yo estoy trabajando. A ver, si yo voy a trabajar la revisación técnica, busco revisación técnica en Google, en cualquier buscador, a ver qué nos sale y si específicamente está realizado, investigado mi objetivo. Mi objetivo todavía no lo tengo preciso, pero más o menos es analizar por qué no se hace la revisación técnica, ¿no? Entonces, si hay un trabajo que dice, no sé, UTN, La Rioja, seguridad vial, la realización técnica en el municipio de La Rioja es del 80%, ahí ya está hecho el trabajo, ¿no? Entonces yo voy a tener que buscar algo similar o basarme de ese trabajo para ampliarlo, para buscar por otro lado otro resultado, ¿no? Entonces por eso es algo que no se tiene que hacer en grandes cantidades, en grandes páginas, sino es elegir este antecedente que habla de mi tema de cierto modo y yo lo puedo incorporar o lo quiero incorporar a mi trabajo porque me sirve para comparar esto, para hablar de esto, para introducir al lector en esto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, excelente, excelente. Tengan en cuenta que el antecedente en lo que la palabra refiere, es buscar la bibliografía referida al tema. Puede y existe la probabilidad de que no haya una bibliografía directa de lo que ustedes quieran trabajar. ¿Por qué? Porque si existiese ese antecedente, el trabajo que ustedes piensan no lo podrían realizar.
pero también piensen en el contexto, lo que les da la personalidad a su trabajo, lo que los hace o los hará único a su trabajo, es quizás la contextualización, ¿no? Entonces, sí, yo quiero hacer el impacto de fotomultas en la sociedad, seguramente voy a encontrar un trabajo que hable de esta cuestión, del impacto que produce una fotomulta en la sociedad. Pero no voy a encontrar muy probablemente o casi seguramente de que no voy a encontrar el impacto que produce la fotomulta en la sociedad en el municipio de Chilecito en el año 2021. El contexto es el Chilecito, el municipio de Chilecito. El año es lo que los hace únicos a su trabajo, ¿no? Entonces, contextualicen también el trabajo porque quizás existe un trabajo similar o igual al que ustedes quieren realizar, pero no en el mismo contexto. De hecho, puede existir el trabajo que sea el impacto de la fotomulta en la sociedad en Chilecito en el año 2019 y mi trabajo de investigación va a ser el impacto de la fotomulta en la sociedad de Chilecito en el año 2020. Le cambio solamente el año, ¿para qué? Para comparar cómo fue esa evolución del 2019 al 2020 y ese va a ser mi trabajo, una comparación de datos entre el 2019 y 2020. Entonces ese contexto también es lo que lo hace único a mi trabajo de investigación, ¿no? Así que tengan muy presente también eso, no solo en los antecedentes, sino en todo el trabajo, el contexto, el lugar, el cuándo y el dónde ustedes van a trabajar ese proyecto, ¿no? Es prácticamente fundamental. No van a hacer un estudio abstracto de la siniestralidad vial o de la seguridad vial, porque tendrían que estudiar a todo el mundo, tendrían que estudiar muchísimos textos para llegar a un posible resultado, que ese posible no va a estar abarcado con un argumento científico dada la cantidad de bibliografía y de estudios que se tienen que hacer. Entonces, contextualizarlo es lo que no solo va a centrar y hacer único su trabajo, sino que también va a reducir su búsqueda intelectual académica en lo que respecta al trabajo, ¿no? Así que siempre contextualicen. ¿Quieren trabajar la realización técnica? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quieren trabajar fotomultas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quieren trabajar rotondas, semáforos? ¿De qué lugar? ¿De qué parte? ¿De qué intersección? ¿De qué municipio? ¿De qué provincia? ¿No? ¿Cuándo sucede lo que ustedes quieren trabajar? Porque también ahí está relacionado el problema, porque su trabajo se tiene que nacer, si se quiere, de un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Ejemplo, la revisación técnica no existe en la provincia de La Rioja, ¿no? Entonces eso ya es un problema quizás, ¿no? O algo que yo sé que lo puedo argumentar como un problema para después comprobarlo o no. Así que contextualicen siempre cada una de las cosas que ustedes vayan haciendo, contextualicen no solo para la incorporación de todos los elementos del trabajo, sino también para que ustedes no se desvíen de la investigación. Si ustedes están investigando la rotonda de la intersección de la avenida Gordillo con Rivadavia, pueden guiarse de algún trabajo, de alguna investigación de la rotonda de la San Nicolás de Bari, ¿no? Pero no pueden utilizar la San Nicolás de Bari. ¿Por qué? Porque su contexto, su lugar es en la Gordillo y Rivadavia, ¿no? No la de la San Nicolás. Sí les va a servir como antecedente si funcionó, si no funcionó, pero ese no es su ámbito de estudio. Su ámbito de estudio es la Gordillo y Rivadavia, ¿no? Por eso, hola, profe, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Gerardo? Muy bien. Justamente estaba escuchando ahí que voy a trabajar justo en la Rivadavia y Facundo Quiroga. Sí. Y yo creo que lo estuve pensando, ya dejar la rotonda y va a ser el primer, si voy a colocar unos semáforos, mi idea es colocar unos semáforos, dejar, digamos, va a ser por la provincia, que creo que en Capital va a ser la única lugar que va a tener rotonda y semáforo a la vez. ¿Me entiendes? No sí, claro, porque la mayoría estuve buscando ahí que hay rotondas, las rotondas se ponen supuestamente para reducción de velocidad, y bueno, y yo quería hacer
esta rotonda no sacarla, yo tenía pensado sacarla, pero modificarla un poco y colocar semáforo, y va a ser la única parte que tenga rotonda y semáforo a la vez. Bien, 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 eso es como... Sí. Como, no, sí, habla. Sí, como hipótesis, todas las cosas. Según las hipótesis, si bien son un poquito más adelantadas y la vamos a ver un poquito más adelante, quizá la clase que viene, ojalá, son todas las confirmaciones o las preposiciones que ustedes creen que son así, ¿no? Por ejemplo, lo de la rotonda, un ejemplo concreto, y permítame usarlo de ejemplo, Gerardo, es la única rotonda en la provincia que tiene semáforo. Después, cuando estamos trabajando y estamos investigando, nos damos con que no, con que quizás existe una rotonda de que tiene semáforo, y tenemos que investigar cómo ha funcionado esa rotonda que tiene semáforo y cómo hacer ese paralelismo entre esta que existe con esta que propongo, ¿no? Como tema de investigación está bueno, porque ahí usted tiene un problema, o un posible no, un problema que lo va a fundamentar, que quizás ese problema sean los siniestros causados por las disminutivas medidas de la rotonda, ¿no? Y su propuesta es agregarle un semáforo. Pero cuando está haciendo la investigación, cuando le da todo el argumento y todo, se da con que en vez de agregar un semáforo es mejor ampliar la rotonda, va a llegar a un mejor resultado por comparativas que pasan en esta rotonda, en esta rotonda, en este municipio. Dicen que es mejor la utilización de una rotonda y no una rotonda y semáforo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí, No, sí, en base a sí, su profe. problema, va a ir ampliando su investigación. Pero como tema, como trabajo para investigar, está bueno porque usted parte de un problema con una posible solución, y esa solución es la que usted tiene que argumentar científicamente. ¿Entienden? Bien, profe. Sí, sí, le entiendo. Claro, Bien, no, bien, no, bien. no agrandar a la rotonda, porque en sí ya las calles ya son poco espaciosas, digamos, las Sí, calles de la avenida. Solamente modificar, digamos, un poco menos, digamos, la rotonda esa. ¿Por qué lo dejo la rotonda? Porque lo que viene en la calle de sur a norte tiene la dichosa de doblar la rotonda y entrar el servicio de Nayela ahí, la estación. porque es la única parte que no pueden doblar a la izquierda, solamente esa rotonda, no hay otra más sobre la avenida Facundo. Es la única parte que puede doblar mano izquierda. Por eso Bien, la dejaría, digamos, a esa rotonda. bien, 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 bien. Sí, no tiene retorno la avenida. Pero está bien porque usted ya lo tiene prácticamente bien concreto al tema, porque eligió un problema en concreto, quizás varios problemas que se van a transformar en un problema general, y a partir de eso ya nace todo su trabajo de investigación, porque está contextualizado, tiene la fecha, tiene el lugar, tiene el modo que lo va a trabajar, y hasta tiene una propuesta de funcionabilidad mediante la incorporación de un semáforo. Entonces, ese es un tema ya concreto, si se quiere, porque está completo. Después vamos a tener que ir viendo cuáles son los problemas que usted quiere trabajar, cuál es su objetivo, cuáles son los objetivos generales, pero el tema está perfecto porque está contextualizado, y es un tema gigante que es, permítame, que puede llegar a ser gigante, como pueden ser los siniestros de tránsito en rotondas, los siniestros viales en rotondas, se transforma en esto chiquito que es siniestros específicos en una rotonda en específico de un lugar en específico, ¿no? Entonces, esto así grande se transforma en esto. Así que excelente, excelente elección. Claro, estuve averiguando del 2019 hasta el 2021, eh, ahí cuántos siniestros hubo, y lo que me dijeron que nueve siniestros, obviamente que el 2020 fueron menos porque no circulaba casi nada el tema de la pandemia, pero hubo más, dice, hubo más, en los otros años anteriores hubo más, digamos. Bien, bien, bien eso. Usted ya como tiene el tema puede ir avanzando
en los antecedentes. Eso que usted averiguó sobre la cantidad de siniestros le va a servir para los antecedentes. Puede ir agregando introducción, por qué eligió ese tema, qué lo llevó a elegir ese tema. Puede buscar algunos antecedentes de algunas modificaciones de rotonda que fueron positivas o negativas, o eliminación de rotonda. Puede ir ya trabajándolo al tema porque ya lo tienen en concreto, ¿no? En los antecedentes, buscar ahí. Hay una rotonda en Chilecito que tiene semáforo, en Nonogasta. La rotonda que está en la ruta 40 y la que, no recuerdo la que va a Sañogasta, pero es la que viene de Vichigasta, Sañogasta y Chilecito. Es la ruta 40, tiene un semáforo, esa rotonda. Pero le puede servir como antecedente o no, siempre y cuando usted lo crea necesario y en lo que se base o se va a basar su trabajo, pero ya tiene el tema en concreto, entonces vaya trabajando los antecedentes y la introducción. Al igual que cada Licenciado, uno. Sí, la filosofía del trabajo en conjunto que propuso, ¿tiene el carácter de ser coevaluativa? tiene el carácter de ser evaluativa con Coevaluativa. ¿Cómo? Coevaluativa. Es ¿A qué se decir, refiere? la ¿A qué se refiere en conformación cantidad o de la grupos? participación de todos. No, La, la intervención en lo que es la guía o la construcción de cada uno de los trabajos, o sea, la opinión de los compañeros, conllevan a mejorar por ahí el trabajo unipersonal que presenta cada uno. totalmente, pero no en los resultados concretos. ¿A qué me refiero? Pueden trabajar todos juntos, pero cada uno tiene que presentar un trabajo final, ¿no? Que ese va a ser el resultado de la tecnicatura, de toda la carrera en sí. Es individual, se pueden ayudar, de hecho, hasta habíamos relacionado la clase pasada de que pueden hacer trabajos en grupo, siempre y cuando sean temas distintos, pero que estén relacionados en sí. Por ejemplo, acá tomando el ejemplo, vaya la redundancia, de Gerardo con la rotonda, usted, Duilio, puede trabajar con la rotonda del San Nicolás, ¿no? Entonces van a tener un mismo marco teórico, van a tener quizás un mismo o similar introducción, similar antecedentes, mismo marco teórico, pero cambian el contexto, cambian el análisis de estudio de la rotonda. Se pueden ayudar, se pueden o pueden trabajar en conjunto, pero la presentación y la defensa de sus resultados, de su trabajo, es individual. No, bien, ese punto lo entiendo. Sí, Atento a lo que planteaba Gerardo con respecto al trabajo que busca desarrollar, no está solamente tener en consideración, porque él lo que dispone es que en el mismo lugar existan dos dispositivos de regulación del tráfico en ese punto. Si bien es cierto, pueden que existan antecedentes como el que mencionó usted, que es cierto, en la rotonda de ingreso a la estación de servicio que tiene en Nonogasta, tiene una rotonda y tiene un semáforo debido a las diversas vías que convergen en ese punto. Ahora, el tema está de que cuando se analiza, y esto por eso decía si era válido que la opinión de los compañeros en el trabajo de los otros. En el caso de lo que es la rotonda de Rivadavia y Gobernador Gordillo, Facundo Quiroga, si vamos a disponer un semáforo existiendo una rotonda, los dos cumplirían prácticamente el mismo rol. Habría que buscar antecedentes de lo que son las rotondas y cuál es la finalidad de la rotonda. Históricamente, la rotonda se disponía para que cumplan la función de los semáforos porque eran menos costosas que la implementación de un semáforo. Entonces, con el correr de tiempo, eso se cambió. Hoy es, teniendo en cuenta el costo de la obra pública, es más económico para un gobierno implementar un semáforo que diseñar una rotonda, y aparte porque se optimiza mejor el espacio físico del lugar. Y por otro lado, tiene aproximadamente a 80-85 metros otro dispositivo de regulación de tráfico que es San Nicolás de Bari, Gobernador de Gordillo, y en una avenida poner tantos inconvenientes impide lo que es un flujo, o por lo menos lo que es la dinámica del flujo vehicular. Sería, o sea, siendo una avenida por ahí no sería muy aconsejable, por lo menos eso es lo que yo quería aportar. sí, 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 de hecho, excelente, excelente, Duilio.
pero como les decía, eso que usted está diciendo es correcto dentro de no solo la teoría, sino la práctica de rotondas generales, digamos, a ver si me hago entender, que los resultados que lo van a llevar a Gerardo, que de hecho lo puede entrevistar a cada uno de los compañeros o a usted en específico para tomarlo en ejemplo, quizás lo que él propone sea negativo. Diga, no, mira, lo mejor, o el trabajo, el resultado sea debido a la investigación, nos hemos Profe, dado con que el disculpe. resultado, sí, ahora con que el resultado es negativo y no tiene consideración alguna en este argumento científico modificar la rotonda por esto, esto y esto. Ese resultado también es válido como les decía anteriormente, por la investigación en sí. Y en ese sentido se pueden hacer entrevistas entre ustedes siempre y cuando sean competentes para lo que se está trabajando, se los pueden entrevistar, hacer encuestas, en eso tengan total libertad, pero con los resultados no tengan miedo de lo que les puede llegar a dar, porque el resultado negativo de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes creen hacer, también es un resultado susceptible de investigación, ¿no? Entonces, se pueden guiar en este ejemplo, no solo la rotonda de Chilecito, también hay una rotonda en Salta, en la ruta, en la introducción de Salta por las vías de Jujuy, que también tiene un semáforo en el medio de la rotonda, en diferente de Chilecito, que está sobre la vereda. Este semáforo está en el medio de la rotonda y bueno, de ahí agudiza el tránsito y todo lo demás. Entonces hay varios antecedentes con los que se pueden ir guiando, pero no les tengan miedo a los resultados, porque lo que usted dijo, Duilio, es correcto y de hecho puede ser el resultado que llegue Gerardo, es decir, no, la rotonda no se puede modificar, aparte valga la redundancia, va a dificultar el tráfico, la visual, hay muchos semáforos en esa avenida y demás, pero ese resultado va a estar basado en argumentos científicos, ¿no? Así que en ese sentido no le tengan miedo. No sé si quizás di muchas vueltas y no cerré la idea, pero ¿se entiende? Totalmente. Excelente, excelente. Eso es lo importante, de que ustedes no tengan duda alguna en cómo trabajarlo o por dónde empezar. Si ya tienen el tema, listo, empiecen, porque ahí se van a ir encontrando con estas cosas. Y de hecho, quizás Gerardo ahí, y permítame que lo siga tomando de ejemplo, en mitad del trabajo se da cuenta que lo mejor es sacar la rotonda. O quizás lo mejor sea no sé, sellar, a ver, y que se entienda el ejemplo, sellar la avenida y que directamente se ingrese por otro carril, por otra avenida. También ese resultado lo pueden ir incorporando después en el marco teórico, lo pueden ir incorporando en las hipótesis y demás, porque seguramente se van a encontrar ustedes con distintas cosas mediante lo vayan trabajando. Claro, profe. Sí, sí, lo que dice el Vero es cierto, lo estuve pensando. Es uno de los negativos para mí. Dice, sí, hay 3 semáforos para la Gobernador Gordillo, de la misma avenida, digamos, Facundo Quiroga. Sí, está bien, pero yo lo dejaría, poner un semáforo. ¿Por qué motivo? Porque en esa esquina, como le dije, hubo 9 siniestros. Y eso que tuvimos un año y medio de pandemia que casi nadie pasaba, pero tuvimos 9 en 2019, digamos, y 2021. Pero yo dejaría la rotonda por el tema que podría doblar mano izquierda para entrar a lo que es la estación de Shell, y pondría un semáforo ahí. ¿Por qué? Porque tiene un comedor, una cafetería, Grido y Shell, que va muchísima gente Sí. por el cruce de peatón y todo eso. Bien, bien, bien. Le entiendo de lo que tiene varios semáforos por allá, pero yo estoy pensando un poquito más el tema de los peatones, que va a Grido, mucha gente acá en la Shell, el comedor que está ahí, en la cafetería. Pero bueno, Sí. es obvio, es válido eso, ¿no? Claro, Eso lo pensé también. siempre y cuando usted lo argumente a lo que está proyectando, a esa posible solución que se basa en un problema. Hagamos el paréntesis de que el problema
llegaría a ser la cantidad de siniestros, ¿no? Entonces su propuesta es la incorporación de un semáforo, y en las encuestas que le hace a conductores le dicen que eso los enojaría, por ejemplo, ¿no? Y que se entienda que los enojaría más por lo que no respetarían el semáforo. Entonces su resultado va a ser negativo, pero ya fue estudiado, ¿no? Entonces, tiene que usted saber incorporar todo lo que quiere hacer con los datos científicos. ¿Qué les va a brindar el dato científico? Las entrevistas, las encuestas, el marco teórico y los antecedentes, ¿no? Así que siempre y cuando usted me argumente científicamente de que un semáforo funcionaría ahí porque funcionó en Chilecito, porque funcionó en Salta, porque este autor me dice esto, porque los 100 encuestados me dicen esto y las personas que entrevisté me dicen esto, yo no le voy a poder, yo y nadie del tribunal que lo va a evaluar, le va a poder discutir porque son resultados que obtuvo usted de manera científica, que aseguran lo que, o aseveran, no aseguran, aseveran lo que usted está planteando, ¿no? Perfecto, profe. Claudia, creo que le interrumpí, disculpe. Bueno, avanzamos un poquito. Este es el documento que digo que se los voy a pasar porque es interesante en lo que son las normas APA de la séptima edición, ¿no? Acá es donde vimos, creo que la primera clase, que se agregan algunas letras más con respecto a lo que es las APA de la sexta edición. Tiene ahí algunas abreviaturas que tienen que utilizar. También lo que cambia es número. Si mal no recuerdo, de la sexta edición se ponía la N con el circulito arriba tipo de los grados. La abreviación se agrega la lúcida sans, pero en 10 puntos, lo que es la letra. El espacio es el interlineado de 2, eso se mantiene. La sangría es en los márgenes, perdón, 2,54, puede ser 2,5. Ya bien incorporado es en el Word, se lo toma sobre todo por las medidas de la pulgada, puede ser 2,5 o 2,54 para ser más estricto. Eso se realiza, esto que vemos acá en pantalla, sobre todo lo que son las fuentes, los espacios, la alineación, sangría, márgenes, negrita, no negrita, no sé, subrayado, no subrayado, se realiza al final media hora, 10 minutos antes de que ustedes los vayan a imprimir, se ponen a corroborar esto, porque no lo van a estar haciendo cada vez que agregan algo o quitan algo del trabajo. Entonces, es importante que lo tengan a este documento, pero es más importante lo de las citas, que esto sí ya lo tienen que empezar a incorporar cuando hablen de los antecedentes, ¿no? Si bien en el marco teórico, perdón, también lo van a utilizar muchos a las citas textuales, que son las citas narrativas, lo van a empezar a utilizar acá en los antecedentes. En el marco teórico es quizás la parte más fácil de la tesis, del trabajo final. ¿Por qué? Porque es copiar y pegar. Y que se entiende este copiar y pegar. Ustedes no van a cambiar términos que ya existen. Ustedes tienen que traer a su trabajo términos que van a utilizar. Por ejemplo, lo tomo nuevamente a Gerardo, rotonda. ¿Qué es una rotonda? Semáforo. ¿Qué es un semáforo? Ustedes no van a inventar, porque ya existe el término, ya existe el significado de rotonda, de semáforo, de seguridad vial. Ustedes quizás van a elegir el autor que lo describe, que le da su significado. Entonces, prácticamente un copiar y pegar, siempre y cuando esté la cita, tanto narrativa como parentética o parafraseado. Lo vamos a ver en la que sigue. ¿Cómo se cita? Se pone autor, fecha y de ahí lo que se quiere argumentar. De manera narrativa es usted narrando lo que dice ese autor o esa bibliografía, como por ejemplo acá lo vemos al final donde dice en la cita narrativa, ejemplo Quintero, es el autor. La fecha de la publicación plantea que las rotondas son elementos de la seguridad vial que aparecen en ta. Una cita parentética
parentética, es la cita prácticamente textual, la copiada y pegada. Por ejemplo, Quintero 2020, comillas, copian y pegan lo que dice Quintero. Ustedes no introducen al texto, no introducen a lo que dice el autor y se cita con tanto el autor como la fecha en paréntesis. Ahí tienen distintos agregados de que qué pasa con las citas con más de 40 palabras, con menos de 40 palabras, pero esa es la generalidad prácticamente de el autor, la letra, la inicial del nombre y la fecha, año de publicación y el año de publicación, la editorial. Si es que la sacan de alguna página, también. Acá tenemos el ejemplo de una cita narrativa y una cita parentética, ¿no? Acá vemos que la cita narrativa, que es la que está en la parte superior, en el segundo renglón nos dice según. ¿Según quién? Según el autor, qué plan, y es SAPU. SAPU. Entre paréntesis, el año de publicación. La comilla parece ser que cuando no se encuentran medios para transmitir el dolor social, está. Y después en la segunda cita, en la de abajo, directamente lo cita a lo que dijeron estos autores y, o se hicieron un copiar y pegar de estos autores de una parte específica y al final lo ponen entre paréntesis el año y la página de donde extrayeron. En lo personal, a mí me gusta más utilizar la cita narrativa. ¿Por qué? Porque cada vez que tengo que poner algo, lo pongo inmediatamente y no lo dejo para el final porque quizás me olvide. Y a mí en lo personal me resulta más fácil darle una introducción, poner, como podemos observar, lo analizado por, o según, o el punto de vista de, y de ahí los nombro a los autores, pongo entre paréntesis la fecha y al final la página donde lo extraje. Eso me resulta a mí más sencillo. A ustedes quizás les resulte más sencillo colocar todo el argumento del autor o de los autores y al final poner entre paréntesis todo, ¿no? Los autores, el año y la página de donde se extrayó o donde sacó esa cita. Otro ejemplo. Este ejemplo también lo hago personal porque lo suelo utilizar mucho, que es poner dos puntos y dejar un espacio de sangría para separar la cita de lo que yo estoy escribiendo, de lo que ustedes están escribiendo. En ese sentido queda más atractivo o más amigable el escrito, el trabajo que ustedes están realizando porque separa la cita mediante sangría de lo que ustedes están diciendo. Entonces veamos el primer ejemplo de la cita narrativa. Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. Según Kaplan y Sapu, 2019, 2 puntos, abajo, sangría, se pone eso, en vez de utilizar las comillas. De hecho, creo que a partir de esta versión se están utilizando las comillas porque no eran comúnmente utilizadas. Cita de cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe contener la expresión citada por, y de acá, paréntesis, perdón, sí, y si no la narrativa. ¿A qué hace referencia esto? Quizás ustedes encuentren ahora buscando los antecedentes alguna tesis donde el autor habla de otro autor y ustedes se quieren remitir a ese autor y no encuentran el libro donde existe, así que tienen que citar a ese autor que citó al otro autor, una cita, ¿no? Entonces la manera es, dentro de la narrativa, exponen al autor, en este caso el de la tesis, en este ejemplo, la fecha de publicación, y de ahí cómo se citó en Sánchez, que es el autor citado principalmente en el año 2009, ¿no? Un ejemplo. Y acá tenemos el parafraseo. ¿Qué es el parafrasear? También acá les doy un tip, si se quiere. Hay páginas en internet, hay programas que citan. Ya uno pone directamente lo que quieren extraer, lo cita porque ustedes lo copien y lo peguen en su trabajo, como así también para parafrasear. Las recomiendo siempre y cuando las revisen porque es inteligencia artificial
que busca sinónimos y quizás esos sinónimos no están directamente relacionados con lo que queremos decir, ¿no? ¿Qué es parafrasear? Vamos por parte. Parafrasear es decir lo que dice el autor, pero con mis palabras, ¿no? La cita del autor, pero con mis palabras, con mis pensamientos. Pensamiento no, sino con mi léxico, con mis palabras. Como les decía, hay páginas en internet que si nosotros copiamos y pegamos lo que dice este autor tal cual, se crea una parafrase cambiando algunos sinónimos que sirve para incorporar a nuestra tesis de esta manera, parafraseando. Las recomiendo, como les decía, siempre y cuando revisen antes. Bueno, acá lo tienen más en concreto, con ejemplos y todo, les va a servir un montón este documento. Este ya es para agregar a la bibliografía, ¿no? O al pie de página. El autor, fecha, título y fuente. Fuente refiere a la edición, normalmente, la editorial. De 2 a 20 autores, bueno, no creo que utilicen más de 20 autores, pero si tienen más de 20 autores, se suele colocar el nombre, se cita según las normas APA, toda la colocación de los autores con coma y 3 puntos suspensivos y al final el último autor que existe en esa citación. Son menos de 20 autores, se colocan todos con coma y al final la letra I, pero la I que se utiliza argumentativamente, que es la que aparece acá, a ver si está donde dice 2 a 20 autores y en español o con, y ahí aparece el símbolo que representa el I, el Y, ¿no? Tiene un nombre, pero no lo recuerdo. Y esto ya, no el libro con editorial, quiero llegar hasta más de 20 autores. Acá, artículos impresos, que ustedes pueden llegar a tener en mano, libros digitales también, artículos en línea, los que aparecen en algunas páginas web, también le van a servir como citarlo, sobre todo lo que es la bibliografía, lo que es el texto en sí. Ustedes recuerden la primera parte, autor, año, página. También les va a servir de las tesis electrónicas porque ahora cuando busquen antecedentes se van a dar con muchas tesis. No les va página web, redes sociales no creo que les sirva, pero bueno, ahí está anotado también la referencia de cómo se hace. Y acá también me apareció a mí en la búsqueda un programa, un software que crea la referencia directamente en Word mediante lo que nosotros vayamos utilizando. Por ejemplo, si buscamos una tesis, nos sale el botón arriba en el navegador, en el Chrome, de esa aplicación que aparece ahí y crea la cita inmediatamente. Nosotros seleccionamos el texto, crea la cita con el autor, el año, la página, directamente para que lo copiemos y lo peguemos en Word. No lo he utilizado, pero tiene muy buenas referencias, les puede llegar a servir, y también encontré cómo se lo utiliza. Acá está el funcionamiento. Pero, me dio un mensaje en el chat. Sí, no se preocupen, si se quieren retirar, sí, esto se sube, sinceramente, sí, ya les paso el Power. Ahora terminamos con esto y les paso el Power. Y acá la bibliografía de donde se ha sacado este documento para que ustedes puedan irse guiando más o menos a la hora de hacer la bibliografía, pero es algo que viene al final, así que no mezclen o no se confundan con esto, porque esto lo van a agregar al final. Sí les recomiendo que mediante cada autor, cada editor, cada libro, cada página, lo que sea que ustedes incorporen en sus antecedentes, incorporen o quieran incorporar posteriormente el marco teórico y todo, lo anoten porque después la bibliografía tiene que estar incorporado. Si lo citan a Guzmán en el año 89, tiene que estar el libro de Guzmán en la bibliografía, cuál es la editorial y el año en que se publicó, ¿no? Así que cada uno de los conceptos, las bibliografías, de los autores, de lo que fuese, anoten en algún lado, en otro documento, lo que fuese, para después incorporarlo
en la bibliografía. Consultas, dudas, sugerencias.